Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Cómo pasar una Navidad más sostenible es el tema que nos trae hoy aquí, junto a Javier Clemente de Todos Somos Reciclaje. Bienvenidos a todos los que se van sumando, un placer que nos acompañen hoy. Ya está aquí con nosotros Javier, en minutos lo vamos a sumar. Antes, por supuesto, los invito a la transmisión especial que vamos a hacer el 24 y por supuesto también el 31, fin de año, donde van a poder acompañarnos y nosotros los vamos a poder acompañar, por supuesto, en la mesa navideña y en el año nuevo. Y aquellas personas también que estén solas van a poder disfrutar de esta programación. Por supuesto, a todos, bienvenidos. Ya les voy a contar quién es Javier Clemente, por supuesto que va a estar aquí con nosotros conversando. Antes, los invito a que descubran más contenido en nuestras plataformas como YouTube y también aquí en Instagram como Luminaria Televisión, tanto de salud, espiritualidad, coaching, liderazgo, motivación. Van a disfrutar de muchísimo más contenido. Bueno, ¿quién es Javier Clemente? Que vamos a estar conversando aquí sobre cómo pasar una Navidad más sostenible. A él le apasiona el medio ambiente, es graduado en ciencias ambientales, experto en gestión sostenible de residuos y educador ambiental. Tiene más de 7 años de experiencia profesional en diferentes ámbitos en el sector de los residuos. Ya lo vamos a sumar, así se va sumando con nosotros. Entre los que se incluyen técnico de residuos, la formación y la investigación en sostenibilidad y valoración de residuos. Le encanta comunicar y ayudar, por eso creó Todos Somos Reciclaje, donde acerca la educación ambiental basada en la ciencia a las personas de una manera divertida, amena y didáctica, por supuesto, para que puedan formarse e informarse. Javier, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por contar conmigo y gracias a toda la gente que se está sumando. Un placer, la verdad. Eh, Muchísimas gracias a ti por estar aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Eh, es súper importante que hablemos de este tema en estas fechas, sobre todo por la cantidad de residuos que se generan en las fiestas, ¿no? Sí, totalmente, como dices, o sea, la época de Navidades es una de las épocas del año donde mayor consumo se produce y donde también mayor cantidad de residuos se genera. Se estima que en estas fechas, en las próximas a las Navidades y en Navidades, el consumo aumenta entre un 20 y un 30% aproximadamente. Y la generación de residuos pues también se dispara, ¿no? Debido, entre otros factores, al mayor consumo, a la gran cantidad de eventos que hay, cenas, comidas y demás, todos los regalos, al final pues redundan en una generación de residuos que no desaparecen por arte de magia y que si no lo gestionamos bien, pues van a terminar causando problemas. Así que como tal y como dices, hay una mayor cantidad de residuos en estas fechas. Estuve viendo un poco en tu Instagram sobre el árbol en sí de Navidad. Lo importante que es hacer un uso correcto, ¿no? Del árbol de Navidad. ¿Qué recomendás a la hora de armar nuestro arbolito en nuestras casas? ¿Usar un árbol natural o uno sintético de plástico, de PVC? ¿Cuál es la opción más ecológica? Pues todo va a depender, depende de diferentes factores, ¿no? Entre otras cosas, la disponibilidad de árboles naturales o la disponibilidad de árboles artificiales o directamente el hecho de si quieres o no poner un árbol. Entonces, primeramente, yo lo que le diría a la gente que se esté pensando en poner un árbol de Navidad, que antes de decantarse por comprar uno u otro, si puede hacer mediante la reutilización de materiales un árbol de Navidad, por ejemplo, utilizando cartón, utilizando madera o reutilizando cualquier otro material que tengas disponible, sería una opción perfecta, porque no hace falta que compres un árbol, da igual que sea artificial o natural, y además reutilizas ya materiales que tienes disponibles. Entonces, perfecto. Ahora bien, si te vas a decantar por adquirir un árbol, entre natural o artificial, hay que tener en cuenta diferentes factores, como te comentaba, y hay que analizar todo su ciclo de vida. O sea, un producto no es más ecológico que otro solamente por el material del que esté fabricado, sino que
hay que analizar todo el ciclo de vida, porque en cada etapa se producen una serie de impactos y de contaminación que hay que tener en cuenta para luego, analizando el global de ese ciclo, decantarse por la opción más sostenible. Obviamente, estos análisis no los hacemos las personas a pie de calle, ¿no? Sino que son análisis complejos y muy sofisticados que requieren de una cualificación y una formación muy extensa, pero que hay disponibles informaciones, ¿no? Y de hecho yo he tratado en Instagram y en YouTube en múltiples ocasiones, por ejemplo, análisis del ciclo de vida de árboles de Navidad. Al fin y al cabo, para utilizar un árbol de Navidad que sea la opción más ecológica, en función de en función de muchos factores, habrá que reutilizar más o menos un árbol artificial. Es decir, si tú ya tienes un árbol artificial, reutilízalo todas las veces que puedas, todos los años que puedas, para que al final se termine convirtiendo en la opción más ecológica o más sostenible. Ahora bien, si no tienes disponible un árbol artificial, pues y puedes optar por un árbol natural, opta por esa opción. Si es posible que te lo den con raíces para que luego lo puedas devolver o se pueda recuperar ese árbol, aunque no es lo más habitual, pero que se pueda seguir utilizando otros años, ¿no? Y en caso de que no, pues darle una gestión a ese residuo de árbol para que se pueda aprovechar pues como compost o en la industria maderera, etcétera. Entonces, muchas veces no es todo blanco o negro, sino que es una escala de grises y en función de diferentes factores es mejor una opción o es mejor otra. Hay una realidad que parece que con los árboles sintéticos o plásticos, si uno le da un uso adecuado, puede durar muchísimos años, porque son pocos días lo que uno lo saca de la caja o de donde lo tiene guardado, ¿no? Totalmente, o sea, es que si tú cuidas más o menos ese árbol, te puede durar decenas de años. A mí, por ejemplo, aquí atrás estos días que he estado publicando sobre árboles de Navidad en Instagram, me escribe mucha gente diciendo que su árbol tiene quizá 30 años, 28, 33, o sea que puede durar muchísimo tiempo. Como tú dices, el uso que se le da son muy pocos días al año. Entonces, a nada que lo cuides un poco, tienes árbol para toda la vida. Mira, en mi casa yo creo que el árbol que tenemos es de cuando yo era chiquito, no recuerdo haber tenido otro árbol y yo tengo 24 años y o sea que seguro 20 años o 22 años ese árbol tiene. Es histórico y está intacto, no hay necesidad de cambiarlo o de comprar uno nuevo porque cumple la misma función. Totalmente, es innecesario. Si ese árbol que tienes te sirve, pues síguelo utilizando todo lo que puedas. ¿Y qué hacemos cuando sí llegó la hora de cambiar nuestro árbol porque realmente no da más, está roto? ¿Dónde llevamos ese árbol plástico que ya cumplió su función? Pues aquí entramos un poco en la diversidad de legislación y de características de la gestión de residuos de cada país, porque en cada uno se gestionan los residuos de forma diferente. Yo que me encuentro en España, aquí se hace una gestión de residuos que, por ejemplo, en Argentina es diferente, o que en Chile es diferente, o en Perú, en Colombia, etcétera. Entonces, va a depender un poco de dónde te encuentres, ¿no? Para saber qué hacer con ese árbol. Por lo general, si es un árbol de plástico, no es solo de plástico, sino que además lleva más materiales diferentes o diferentes tipos de plástico. El reciclaje de esos árboles es más complejo, pero sí que hay piezas que se pueden reciclar. Ahora bien, que un árbol o que un residuo se pueda reciclar no significa que se termine realmente reciclando, porque va a depender de muchos factores, entre otros, que donde tú vives haya una gestión para ese tipo de residuos que permita que ese árbol o ese residuo que sea, da igual, llegue a una instalación donde se pueda terminar reciclando. Entonces va a depender muchísimo del país donde vivas y de si existe una gestión para ese tipo de residuos o no. Por lo general ya te digo que este tipo de residuos, su reciclaje es bastante bajo, por así decirlo. Ajá, claro, es complejo. Aquí nos empiezan a hacer preguntas, están todos invitados, por supuesto, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerlo a través del box de preguntas. Luisa Oficial dice, somos familias numerosas, compro vajilla descartable, pero sé que hago mal.
Pues sí, Luisa, lo mejor sería que utilizases una vajilla reutilizable de toda la vida para estar en casa. Hay que lavarla, sí, pero a cambio evitas generar muchísimos residuos de un solo uso. Eh, Aunque sea una familia, o mejor aún, si es una familia numerosa que hay más personas en casa, pues se va Ujú. a generar todavía más residuos. Y si cada día generamos residuos de vajillas descartables, además de ya todos los residuos que de por sí se generan, pues se incrementa mucho, ¿no? Entonces, yo le recomendaría a Luisa que si puede optar por las opciones reutilizables de toda la vida, mejor. Sí, 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 sin duda. ¿Qué tips nos podés dar, Javier, para la mesa navideña en estos casos como la vajilla? ¿Qué pasa con las botellas en esas fiestas que se consume tanto botellas de vidrio como botellas plásticas? ¿Qué hacer? Pues lo principal, yo empezaría, digamos, la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? Es decir, intentar consumir solamente lo necesario, no comprar de más para que al final no termine en el cubo de la basura o sean compras realmente innecesarias. Entonces, hacerse una lista de la compra, aunque parezca algo muy tópico y suene como a, bueno, esto tampoco es importante, ¿no? Es muy importante porque al tener ya lo que necesitas realmente escrito, al final vas a ir a comprarlo y vas a evitar muchas compras superfluas o innecesarias o compulsivas. Entonces, una vez que ya has comprado lo necesario, y pues imagínate, ¿no? En una comida, en una cena navideña, pues haces la comida, estás pasándolo bien, etcétera, y luego cuando generas los residuos es muy importante separarlos en origen, separarlos bien y depositar cada residuo en el lugar que le corresponde para que luego se pueda tratar. Si no los separamos, los mezclamos todos y los tiramos en cualquier sitio, por muy reciclables o reutilizables que sean, no se van a poder ni reutilizar ni reciclar. Claro, sin duda. Estaba recién antes de la entrevista mirando Instagram y vi una publicación que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. 7 millones de árboles son talados en el mundo. Es en referencia a la superficie de Portugal. Qué terrible, ¿no? El daño que le está haciendo el ser humano al planeta. Sí, a ver, al final toda actividad humana genera impactos en mayor o menor medida. Da igual la actividad que sea. En este caso estás hablando de deforestación. Por otra parte, claro, se talan árboles porque se necesitan esos recursos madereros para fabricar un montón de productos. Y si tratamos o también incluimos productos derivados del papel o de la madera para hacer otros productos de un solo uso que antes eran de otros materiales, pues al final también estamos demandando más cantidad de recursos. Da igual que sea de papel, como que sea de vidrio, que sea de plástico. Mientras más se demande ese recurso, pues más se va a explotar y más daños se van a causar. Entonces, hay que buscar siempre un equilibrio. Sin duda. Aquí Plantas Monte nos dice, guardar los papeles de regalo para reutilizar. Es un buen tip, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, es una de las cosas más sencillas que se pueden hacer de un año para otro, porque al final, ¿cuánto te dura el papel de regalo? El momento de envolverlo y en un segundo, adiós, papel de regalo. Entonces, es un tip muy bueno, ya sea reutilizando ese papel de regalo de un año para otro, o incluso papel de periódico se puede utilizar también, o cualquier tipo de papel al final que te permita envolverlo, lo envuelves con cuidado para que, o lo desenvuelves, mejor dicho, con cuidado para que no se rompa y lo puedas seguir utilizando y perfecto. Con el tema de botellas de bebidas, no sé si en España existe, intuyo que sí, las botellas retornables o reutilizables. Acá en Argentina son comunes, sobre todo de gaseosas conocidas y de cervezas. ¿Allá sí funcionan? Bueno, aquí en España los envases reutilizables sobre todo están en el canal Horeca, que son hoteles, restaurantes y Ajá. cafeterías. Ahí sí que funciona o hay mucha abundancia de envases reutilizables, por ejemplo, de vidrio. Todo el tema de refrescos, de cervezas y demás, funciona casi todo o gran parte de ello a través de sistemas de depósito, devolución y retorno. Pero sí que es Ujú. verdad que a nivel usuario, si tú vas a comprar, hay mucho menos envases reutilizables.
Mira. Pero ahora por nuevas legislaciones que están publicándose y en trámites, al final se va a obligar a una reutilización o a poner en el mercado envases o mayor número de envases reutilizables. Así que ese va siendo el camino a marcar. Sin duda, sin duda. Aquí es un uso muy, muy grande que se le da a la gaseosa, sobre todo, al refresco, sobre todo reutilizable, porque incluso marca una diferencia muy grande en el precio. El precio es mucho más barato que una botella plástica de PVC, por ejemplo, que no es reutilizable. Sí, date cuenta que al final productos reutilizables o concretamente hablando de envases, sean de vidrio, sean de plástico, sean de otro material, porque los hay de diferentes materiales, al final lo que te permite es aumentar muchos ciclos su uso. Por ejemplo, hay envases de vidrio que pueden rellenarse y retornar por todo el ciclo 25 o 50 veces ese mismo envase y al final llegará el momento en el que ya no se pueda seguir reutilizando y se tenga que reciclar. Pero claro, antes se ha reutilizado todo lo posible. A la hora de hacer compras, no es recomendable utilizar qué tipo de bolsa para ir al supermercado. Pues mira, te diría que la que tengas, la que ya tengas. Si tienes bolsas de plástico, reutilízalas todo lo que puedas. Si tienes bolsas de papel, pues igual. Si tienes bolsas de rafia o de tela, también reutilízalas todo lo que puedas. Independientemente del material que sea. Obviamente hay algunas que se van a poder reutilizar más veces que otras, pero aquí también esto siempre genera mucha confusión, el tema de las bolsas. Hay que tener también en cuenta todo el análisis del ciclo de vida y en función de qué material sea la bolsa, hay que reutilizarla un número mínimo de veces para que sea la opción más ecológica. Claro, claro, sin duda, sin duda. Y pasa lo mismo, no sé, las prácticas y uso que tiene cada consumidor en sus casas, ¿no? Es importante el reciclaje. Estaba viendo cuando me cepillaba los dientes en la mañana hoy temprano, la cantidad de envases plásticos que uno tiene relacionados a lo que es el baño, por ejemplo, enjuagues bucales, pasta de dientes, cepillos de dientes. ¿Qué, qué se hace con todas esas cosas? Bueno, ¿qué se hace? ¿Te refieres a qué se hace con ese residuo una vez que se genera, dices? Exacto. Sí, pues en función del tipo de material, se va a poder tratar y se va a poder Ujú. reciclar o no, depende, ¿no? Por ejemplo, los envases de PET es uno de los plásticos más utilizados y más fácilmente reciclable a Ah, nivel mundial. Entonces, el PET, la circularidad que tiene es enorme, casi total, ¿no? O sea, que podemos tener una botella de PET y se puede terminar reciclando y convirtiendo de nuevo en otra botella. Hay otros productos que son más complejos, un producto multimaterial que lleve a lo mejor diferentes tipos de plástico y además metal y etcétera. Mientras más se complique ese producto, más difícil va a ser luego su reciclado. y siempre radica, ¿no? El problema o la solución, mejor dicho, radica en la compra consciente, ¿no? Cuando uno va al supermercado a elegir productos también que se puedan reciclar o qué otra utilidad se le pueden dar en un futuro. Sí, totalmente de acuerdo, Tomás. Al final, no hay una solución mágica o una solución única y todos somos responsables, tanto los ciudadanos como las empresas y las administraciones. Y como ciudadanía, lo que podemos hacer es tener un consumo más responsable. Por ejemplo, tratar de comprar solo lo necesario y antes de comprar algo preguntarte, ¿lo necesito realmente? Y si la respuesta es que no lo necesitas, pues te evitas esa compra, ¿no? Y al final te evitas un posterior residuo. Pero luego también, como el consumo va a ser necesario, sí o sí, en mayor o menor medida, pues optar por las opciones mejores. Imagínate que tienes una opción de un producto, una botella, en este caso, ¿no? Imagínate que tienes una botella que es de un solo uso, una reutilizable, como en este caso, pues si puedes, opta por la reutilizable, que te va a durar muchísimo más tiempo, ¿no? Y además, si es reciclable, mejor, porque una vez que ya no puedas reutilizarla más, se podrá reciclar y ese residuo podrá ser utilizado de nuevo como recurso, como materia prima. Las estaciones de reciclado que reciben, por ejemplo, diferentes tipos de residuos,
En la parte de los plásticos, ¿todos los plásticos van en el mismo lugar? Depende. Eso, como te comentaba, siempre hay un depende porque la gestión de los residuos es muy diversa y entre países varía muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí en España, Ujú. dentro de los envases de plástico, se meten todos juntos en un mismo contenedor, junto Ok. con otro tipo de residuos. Y luego esos residuos, cuando llegan a una planta de selección, se separa por materiales, por diferentes tipos de plástico, los envases metálicos, los envases tipo brick, etcétera. Y luego ya cada residuo va al reciclador final, donde ya lo convierte en otro producto diferente. En Argentina, por ejemplo, en algunas Ujú. ciudades se dispone de un contenedor que es para reciclables y para no reciclables. Entonces, en ese de reciclables se meten diferentes tipos de residuos y luego ya se clasifican y cada residuo es tratado como corresponde. Y lo que es más difícil, ¿no? Que estuve viendo en tu Instagram también, es el reciclado de productos electrónicos, ¿no? Sí, Que tienen varios componentes que uno no sabe dónde llevarlos, en verdad, cuando ya no sirven más o no funcionan más. claro, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más tecnológica. De hecho, ahora mismo estamos todos aquí conectados viendo esto gracias a la tecnología. Pero claro, esos dispositivos antes o después se van a terminar convirtiendo en residuos. Y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es el flujo de residuos que más crece cada año. Y hay que tener en cuenta que son residuos peligrosos porque contienen sustancias capaces de dañar el medio ambiente y también la salud humana y causar pues daños graves, ¿no? Entonces hay que hacer una gestión muy específica y controlada de estos dispositivos para que se produzcan o se gestionen de la mejor forma posible y evitar cualquier daño. ¿Qué hacer con ellos? Pues esto depende de nuevo de cada país. En cada país hay una serie de legislaciones, hay unas infraestructuras más desarrolladas o menos desarrolladas. Por lo general, en muchos puntos limpios o también llamados centros de acopio, se pueden llevar diferentes RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pero como ya te digo, en función de dónde vivas, vas a tener más o menos alternativas. Acá en Argentina yo conozco un lugar específicamente donde hacen tratamiento de las pilas, que es un producto tóxico, sobre todo cuando está en estado de descomposición. Lo que se estaba buscando como solución es, no sé si es sustentable o no en verdad, pero se las metía dentro de construcciones edilicias en concreto, se las mezclaba con la mezcla para realizar concreto y entonces quedaban encapsuladas ahí. ¿Es un uso correcto eso? Bueno, no es lo más óptimo. Lo más óptimo Ujú, sería reciclarlas y tratar de aprovechar los materiales que contienen los diferentes tipos de pilas, ¿no? En los metales de diferente tipología, etcétera. ujú. Pero si no se dispone de esa infraestructura o de esa tecnología, otro tratamiento podría ser ese. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las sustancias que llevan las pilas pueden lixiviar, pueden pasar o salir por ese concreto y entrar en contacto con el ambiente, ¿no? Pasar al agua, pasar Ujú. a contacto humano, etcétera, y poder causar problemas. Ten en cuenta que una pila de botón que contenga mercurio puede llegar a contaminar hasta 600.000 litros de agua. Oh, claro, muchísimo, muchísimo, una enormidad. Javier, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí en la pantalla de Luminaria. Sí, te invito a unas palabras finales, sobre todo para llevar conciencia y acercar un poco este mensaje a todo el público de Luminaria, a aquellas personas que vean este video, por supuesto, en diferido también. Pues por mi parte, agradecerte a ti, Tomás, la invitación a participar en esta charla y a toda la gente que está aquí escuchándonos, que espero haberles aportado un granito de arena y haber aportado algo de valor y conocimientos. Y hay que tener en cuenta que el mejor residuo es el que no se genera. Y por tanto, no se trata de que una persona sola lo haga todo, sino de que muchas personas, millones de personas, hagamos un poquito, aunque sean las cosas imperfectas, pero que hagamos algo, porque cada gesto cuenta. Javier, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a ti y a todo el mundo que está aquí escuchando. Muchas gracias. Chao, chao.